Lo primero, buenos días a todos, muchas gracias por haber venido. Como ya sabréis, el año que viene, o la temporada que viene, ya no formaré parte del Club Atlético Osasuna. Y bueno, esta rueda de prensa es un poco el modo de despedida. Llevo ya 4 temporadas en el primer equipo y la verdad que todo el mundo me ha tratado de manera excepcional durante todo este tiempo, y por eso quiero agradecer primero a los compañeros, a todos los que he tenido durante este tiempo, pues por las experiencias que he vivido. La verdad que me llevo muchos amigos. También agradecer a todos los entrenadores que he tenido, de los cuales he aprendido mucho. A los trabajadores de Tajonar, el servicio médico, por su amabilidad siempre, y luego por último a la afición, porque me he sentido muy querido y muy apoyado durante todo este tiempo. Gracias a este club he conseguido cumplir los sueños que tenía desde pequeño y por los que he trabajado tanto, como eran pues jugar en el Sadar o poder marcar un gol en primera división con Osasuna, y por ello no tengo más que palabras de agradecimiento a Osasuna, pese a igual no haber tenido todo el protagonismo que me hubiese gustado. Y bueno, ya para lo último, desear desde ya la mayor de las suertes al equipo y a la afición para la temporada que viene, que es una temporada muy bonita y muy ilusionante. ¿Esperabas que iba a ocurrir esto? Bueno, al final uno sabe la situación contractual que tiene, luego ve que durante el año lo que ha pasado, lo que no he contado mucho, y bueno, uno sí que se lo podía esperar. Si hubieran recibido una oferta de renovación, ¿lo hubiéramos estado seguir en Osasuna? Sí, la verdad que sí, yo soy navarro, quiero a Osasuna y bueno, hubiese visto. En ese sentido te vas un poco... ¿Te has sorprendido o entiendes, más allá de la situación, que te van encajando las piezas porque no juegas mucho, vas a tener contrato tal, pero ¿o te duele un poco no haber recibido esa oferta? Bueno, ya... O sea, a uno le da pena irse porque lleva aquí desde pequeño, ha trabajado mucho para eso, para ser protagonista, para ser importante en el equipo de su tierra, y bueno, pero como ya he dicho, pues se iba viendo un poco tal y como se estaban planteando las circunstancias. De todo lo que has vivido, ¿con qué te quedarías en particular? Porque has dicho una serie de cuestiones. ¿Hay algo particularmente que te lleves? Pues, como he dicho, llevo 4 temporadas, he conseguido 2 ascensos, una salvación en el último minuto. La verdad que no sabría decirte un momento en particular, porque la verdad que he vivido de todo y sobre todo experiencias muy bonitas. ¿Y el futuro por dónde lo ves? ¿Dónde te ves? Bueno, ya se verá. ¿Pero ligado al fútbol? Sí. Sería una carrera profesional, ¿no? Sí, obviamente. ¿Por qué crees que en estas 4 temporadas no has tenido ese protagonismo que te hubiera gustado? ¿A qué lo achacas? Bueno, sí que es verdad que las 2 primeras temporadas pues todo se veía como una progresión, por así decir, esperada, y también es cierto que tanto el año de primera como este año pues quizá no he tenido el protagonismo que yo esperaba, pero bueno, supongo que por las circunstancias, el momento, pues todo ha llevado a eso. ¿Cómo has vivido desde fuera la última? Empezaste además pretemporada en un sitio, con minutos, luego perdiendo protagonismo. ¿Qué sabor te queda después de la temporada? Bueno, la verdad que al corazón le he vuelto un poco loco, porque por un lado estaba contentísimo y súper orgulloso de formar parte de este equipo que ha conseguido una temporada histórica, que hemos quedado primeros, que hemos llevado la afición todas las semanas nos empujaba como nunca, pero por otro lado veía que trabajaba mucho y no terminaba de entrar en el equipo, y que buscaba cosas diferentes y no había manera, por lo que, bueno, me queda esa sensación un poco agridulce. ¿Qué crees que te ha faltado para convencer al míster de que podías haber tenido unos minutos? No sé, habría que preguntarle a él. Eso, he trabajado mucho para poder jugar, para poder ser importante, y bueno, no ha podido ser.